Hola, muy bien, muchas gracias. Ya listos aquí. También aquí ya listos a Ok, ver bueno, qué misterio revelamos el día de hoy. sale, pues ahí va lo mejor de Texas y Jalisco. Bien, bueno, hace un tiempo, no me acuerdo cuántas semanas o cuántos meses, una vez ya hablamos de la guerra cristera, ¿no? Por ahí, y resulta que ese video gustó mucho. Y claro, pues es digo, recordando rápidamente, fue algo que pasó por acá en México, después de la Revolución Mexicana, que más o menos fue a ver, Ricardo, ayúdame para ver si no me equivoco, de 1910 a 1917, algo así, 1920 más o menos, sí. más o menos. Esa fue la Revolución Mexicana y digamos que fue nacional. Y después siguió un movimiento de 1926 a 1929, según Internet, Ujú. aunque, fíjate, aprovechando y sacando ya novedades, hace rato estaba por aquí jugando con la inteligencia artificial y me dijo que había habido una segunda guerra cristera. Y dije, ándale. Vale. Dijeron que la nacional o casi nacional, porque hubo estados donde ni casi no pintó, como los estados del norte, ¿no? O sea, fue algo más como del centro, como del Bajío. Bueno, yo así lo siento. O sea, todo lo que fue Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Ciudad de México, no sé, quiero pensar que es todo el Bajío, ¿no? Así como Querétaro hasta llegar a Veracruz al otro lado, pero muy en el sur, por allá Tabasco, Chiapas, o muy en el norte, ¿no? Allá, en la frontera con Estados Unidos, Chihuahua, California, como que fue algo que casi no pintó, como que el pleito era más acá en el cinturón del país, ¿no? Y entonces, según la inteligencia artificial, dijo que aunque fue de 1926 a 1929, después dicen que cuando llegó el presidente Lázaro Cárdenas, hubo otras restricciones, o sea, como que se quiso pelear otro rato con la iglesia, de 1934 a 1938, y que otra vez hubo un levantamiento, pero ya más leve, y que fue nada más, al parecer, en Michoacán y Jalisco. Sí, entonces Michoacán y Jalisco, al parecer, y lo que colinda con eso, como que fuimos los rebeldes, ¿no? Entonces, ese segundo levantamiento no lo tenía detectado, está interesante, habría que, quien esté interesado para que busque por ahí, ¿no? De 1934 a 1938, a ver qué pasó. Y bueno, casi siempre platicamos la historia y casi todo lo que es guerra, pues hablamos mucho de lo que hicieron los hombres, ¿no? Hay nombres por ahí, de cualquiera de los dos bandos, pero platicamos poquito de las mujeres y como fue un tema muy gustado, que le gustó mucho a muchas personas, dijimos, bueno, vamos a platicar un poquito de cómo participaron las mujeres más a detalle y algunos casos, ¿no? Y bueno, de mi parte sí, para sorpresa positiva, sí salió muchito. No sé por ahí, Ricardo, Julio, que tengan por ahí, ya sea de manera general o particular. Adelante. Sí, bueno, en mi caso, más que estaba buscando el tema de la Segunda Guerra Cristera, Ajá. aprovechando que estás hablando, pero no hay referencias, más bien hay secuelas, se menciona, pues, pero un segundo movimiento como tal, pues no parece, por lo menos acá conmigo. Pero Ajá. sí se menciona que hubo bastantes secuelas y como movimientos aislados, pero no a un nivel como el que se originó Ujú. en la primera guerra, ¿no? Que se hizo, ese primer movimiento de 1926. Entonces, pues bien, como comentas, pues le toca ahí a Elías Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles, el Ujú. presidente, estar en ese momento. Y pues bueno, todo esto se comienza a gestar por un tema ahí de la Constitución, donde las leyes buscan limitar pues el poder de la iglesia, sobre todo la parte de los católicos,
y obviamente en el tema de la vida pública, pues que no se metan mucho con el país, ¿no? Entonces ahí empieza ese descontento y bueno, empieza a originarse ese movimiento de la que le llamamos, o de lo que se conoce como la Guerra Cristera. Y tras esa revolución que mencionabas, pues bueno, se busca consolidar un Estado laico donde se reduce la influencia, como digo, de la Iglesia. Digamos que en 1917 se incluyen los artículos anticlericales, como el 3, que es el de la educación laica, y el 5, donde se prohíbe las órdenes monásticas. Y también el 24, donde se limita el culto público, y el 130, donde está el control estatal sobre la iglesia, ¿no? Prácticamente con esos les limitan todo poder en el tema de gobierno. Ujú. Y bueno, se promulgan las leyes de calles que aplican sanciones penales a quien viole estas disposiciones. Y el conflicto pues, realmente comienza en julio de 1926, cuando se genera este movimiento de resistencia popular, donde campesinos, indígenas y grupos católicos se levantan en armas, ¿no? Bajo el grito de Viva Cristo Rey y fuego, dando inicio a la Guerra Cristera. Ese fue como el principio de todo y el pretexto, ¿no? El tema de las limitaciones. Y como en ese entonces, pues la iglesia tenía mucha influencia en el pueblo, pues bueno, pues obviamente se aprovechó de los campesinos, los indígenas y todos los que estaban ahí muy enajenados con el tema católico. Pero bien, ¿qué papel tiene la mujer en estos menesteres de las guerras, ¿no? Sobre todo en la cristera? Pues bueno, ahí sí fue como crucial el tema, porque de alguna manera, pues obviamente hay muchos hombres que estaban ahí en el tema de la guerra, pero también pues había muchas mujeres por el tema católico y porque pues al final eran las que más relación tenían con la iglesia y pues es como la parte de defensa de la fe, ¿no? Entonces su participación pues va más que nada en el lado, digamos que se empiezan a generar ciertos roles para que se genere este protagonismo de las mujeres en este movimiento de guerra cristera. Y por un lado, pues empieza con el tema, digámoslo así, como logístico, ¿no? La parte donde las mujeres empiezan a proporcionar alimentos, el refugio, la medicina, la ropa a los combatientes cristeros y también actúan ahí como mensajeras, ¿no? Y de alguna manera como espías, aprovechando que su género les permite moverse con esa mayor libertad, pues es así como bajo perfil ante el gobierno y pues ellas andan haciendo ahí esa labor de lleva y trae, ¿no? Ujú. También, por otro lado, pues se empiezan a generar como propaganda y empiezan a distribuir folletos, periódicos, panfletos, en general todo lo que permita difundir pues este movimiento y principalmente los ideales del movimiento, ¿no? Y también, de alguna manera, también le entraron como la parte del financiamiento, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, recaudando fondos para comprar armas y suministros, organizaban colectas y había eventos benéficos. Entonces, pues básicamente ahí también las mujeres eran muy participativas y pues se aprovechó esa influencia que tienen, ¿no? Por otro lado también la parte del liderazgo espiritual, pues ya que en ausencia de los sacerdotes, pues algunas mujeres empezaron a organizar las ceremonias, de alguna manera pues eran clandestinas y mantuvieron, digamos que la fe en las comunidades, ¿no? Entonces, principalmente esos roles jugaron en esa parte de la guerra. Y bueno, no sé si quieras, Julio, agregar algo más. Sí, fíjate, primeramente que lo que fue la primera guerra cristera duró tan solo 3 años, ¿no? Que fue cuando comenzó. Pero después de ahí surge una segunda ola que comenzó en el 1934 y no culminó hasta el 24 de febrero del 1941, que, que por ahí ya no fue a lo mejor tan severa o a lo mejor tan
que no se cuenta tanto de esto, pero todavía seguía este descontento de todas estas personas, ¿no? Que en la mayoría eran campesinos, gente del campo, sembradores, que al ya haber sido adoctrinados por esta nueva religión que fue el catolicismo, que primero, fíjate, esto yo lo mencioné también anteriormente, primero peleamos por nuestras creencias o nuestras cosmogonía que teníamos como pueblos ancestrales, que nos quitaron a la Tonantzin, nos quitaron a Quetzalcóatl, a todo ese panteón de mal llamados dioses, que más bien era la comprensión de las energías naturales y procesos naturales que ellos personificaban. Y nos metieron el catolicismo después de la llegada de los europeos. Y ahora esta gente, sumida en esas creencias, pues crean un descontento, ¿no? ¿Por qué? Porque se quería de alguna forma descontinuar la enseñanza cristiana en escuelas, de que ya no pudieran ser estos misas, no pudieran ser ya en comunidades, que ya no se podía juntar la gente, y esto como quiera les causó pues un gran revuelo, ¿no? A las personas que se veían que se les estaba arrancando su lado espiritual, ¿no? Porque ya estaban acostumbrados a eso. Y es algo que es recurrente, ¿no? Es como podemos ver en la historia cómo la misma creencia o los dogmas que se nos vienen poniendo, somos tan tontos, pudiera decir, que a lo mejor se escuche mal, o tan creyentes o tan fácil manipulables, que nos vamos con cualquier cosa. O sea, ¿cómo te explicas que después de haber peleado tanto por creencias y por una identidad que se tenía como americanos, como anahuacas, hubiéramos caído a pelear ahora por la religión que nos vino a invadir, ¿no? O sea, por todo lo que pasó? Es como si en el transcurso del tiempo a las personas se les olvidara todo esto. Y es algo que hay que tener cuidado para no volver a cometer esos errores. Y ahora hablando del papel que desempeñaron las mujeres en estos movimientos, lo podemos ver en lo que son estas guerras cristeras, que también ese mismo papel se fue desempeñado durante la revolución, que todo el tiempo la mujer, al ser esa parte complementaria del hombre, ¿no? Es como que también toman su papel, y sabemos que las mujeres son bien revoltosas, son buenas para el mitote, ¿no? Como decimos por allá en México. Sí, buenas para el chisme. Sí, o sea, fíjate, aquí yo tengo, dice, las mujeres desempeñaron un papel crucial, no solo como aliadas de los sacerdotes, que fue lo que comentaba Ricardo, que a veces ya, o sea, las mismas mujeres se encargaban de oficiar las misas, ¿no? Para la comunidad, a falta de sacerdotes que andaban por allá en el pleito, pero también como participantes activas en la rebelión, apoyando a los cristeros con recursos, inteligencia, en algunos casos incluso en combate. En otra información dice, por su parte las mujeres desempeñaron un papel importante dentro del ejército cristero, además de ser las primeras guerrilleras y las más entusiastas a la hora del conflicto. Se destacan más de 25,000 de las llamadas brigadas femeninas dedicadas a apoyar la rebelión. Y ahí vemos, ¿no? O sea, también el papel, que no tan solo fueron como esa parte sumisa, ¿no? Que a lo mejor no causaban tanto miedo, porque pues una mujer cómo va a poder golpear a un hombre y tumbarlo, ¿verdad? Pero participaban en varias formas, pero llegaron hasta el punto de formar brigadas también de combate. Y hay muchas mujeres que también están reconocidas, que no es muy fácil encontrar, pero hay mujeres que están reconocidas también en este tipo de conflictos, ¿no?
participación en estas revueltas, pudiéramos decir. Así es. Muy, muy bueno. Y bueno, por aquí ya tenemos a varias personas conectadas y se reportó Javier Fregoso. Dice, excelente programa. Dice, una pregunta. Dice, ¿en 1925 ya hubo algún movimiento cristero o todo empezó en 1926? Y pregunta si tenemos Facebook para seguirnos. Lo del Facebook, le dije que lo anotamos, a ver si lo empezamos a crear en breve. Y de 1925 por ahí le contesté que oficialmente pues dicen que del 26 al 29, pero como la diferencia es muy poca, yo no dudo que desde 1925, ¿verdad? Ya hubiera problemas porque todo vino a partir de unas leyes de 1917, ¿no? Y creo que por ahí entre 1917 y 1921 todavía no cuajaban bien esas leyes, así de decir, ya están en operación. Entonces, como que fue a partir de esa ley, ese descontento, entonces no dudo que extraoficialmente hayan empezado en el 25, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Sí, es que son procesos que se van teniendo, o sea, lo podemos ver en todas partes. Es como, por decir, investigando acerca de la guerra de Rusia-Ucrania. Uno dice, no, es que esto comenzó en tal fecha. Pero si nos vamos a la historia, son problemas que ya se van teniendo ya recurrentes y que llegan hasta el punto de ponerse en armas, ¿no? O sea, todo esto es así, no hay nada, no hay una guerra o una pelea que se haga así al momento, porque hay muchas cosas que tienen que tomarse en cuenta. Sí, a veces dicen, todo empezó tal día porque ese día fue el primer ataque o el primer muerto. Pero desde meses antes, pues ya había soldados, ya había movimientos, ¿no? Ya se habían dicho de palabras, ¿no? Ok, bueno, antes de entrar con casos, de hasta de nombre y todo, de mujeres, les voy a comentar aquí rápidamente algunos datos que creo que van a ser interesantes. Por acá decía que en la guerra cristera, más o menos, también oficialmente, tal vez fueron más, pero oficialmente decía que murieron entre 70,000 y 90,000 personas. En 3 años, pues son muchos, ¿no? Es como si 30,000 por año, imagínense, pues estuvo duro. Y también dice que destruyeron varios lugares, ¿no? Varias iglesias, varios conventos y otras propiedades. Y se me ocurrió preguntar, ¿no? Aquí de chismoso, que cuáles eran esas propiedades, ¿no? De las que se tenga registro. Y sí salieron algunas, entonces lo voy a decir porque a lo mejor cada quien que nos está escuchando o viendo va a decir, mira, eso es en mi pueblo, ¿no? En mi estado. Primero vamos a hablar de Jalisco. Dice, en Jalisco, dice que una de las propiedades fue la iglesia de San Francisco en Guadalajara. Dice, este templo histórico sufrió saqueos y daños durante la persecución religiosa. Dice, se confiscaron propiedades anexas del convento franciscano, o sea que era un convento y seguramente tenían, pues, no sé, el huerto, y otras propiedades, pues se las apropiaron, ¿no? También en Jalisco, el templo de San Sebastián de Analco, ¿no? Uno de los más o menos de los más antiguos de acá de Guadalajara, dice, fue clausurado temporalmente y utilizado como cuartel por las tropas federales. O sea, no contentos con llegar y saquear, los convertían pues en cuarteles, ¿no? Supuestamente. Y cuando leo eso, yo no sé por qué, pero me acuerdo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. No se me figura que así se las gastaron también el Ejército Federal en la cristera, ¿no? A lo mejor no es cierto, pero me suena. Otro fue la Basílica de Zapopan. Dice, aunque no fue destruida, los federales ocuparon partes del convento franciscano. Recordemos que los que conocen Zapopan o la Basílica de Zapopan, lo que hay ahorita es menos de la mitad de lo que había antes. Antes tenían todo lo que está atrás de la basílica, todas esas casas,
durante por lo menos 2, 3 cuadras, eran propiedad también, ¿no? Eran los huertos y eran otras cosas. Entonces, pues por ahí también ocuparon. Y en Michoacán, la Catedral de Morelia dice, aunque no fue demolida, dice, se reporta que soldados federales irrumpieron en su interior y saquearon reliquias, o sea, se robaron a los santitos, ¿no? Capaz de que hasta la cruz ahí la remataron o la vendieron por ahí. También en Michoacán, el convento de San Francisco en Morelia, dice, fue expropiado, o sea, ya no es tuyo, y utilizado por el gobierno, dejando de funcionar como convento religioso. O sea, ahí sí de plano, adiós convento, ¿no? En Guanajuato, ahí va Julio, en Guanajuato dicen que el templo de San Felipe Neri en León, dicen, sufrió daños durante la persecución religiosa, y también el santuario de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Dice, el primer santuario, o sea, como que después lo tuvieron que volver a construir. Dice, el primer santuario de Cristo Rey en el Cubilete fue dinamitado en 1928. O sea, imagínense, de plano para ahí va dinamita y ¡pum! Échate todo el edificio. Dice, por órdenes del gobierno. Dice, décadas después fue reconstruido y se convirtió en un símbolo de la resistencia cristera. O sea que lo destruyeron, quedó en ruinas, y dice décadas después, o sea que seguramente no se arregló bien hasta por ahí de 1950, si no es que más, ¿no? ¿Qué tal? Ya casi acabo. Luego en Zacatecas dice el templo de Nuestra Señora del Refugio en Fresnillo. Dice, durante la guerra fue tomado por soldados federales y utilizado como cuartel. Y también en Zacatecas, la iglesia de San Agustín, dice, se cerró temporalmente y parte de sus bienes fueron saqueados. Y Colima, faltan dos. En Colima, la Catedral Basílica Menor de Colima dice, aunque el templo no fue destruido, sí hubieron expropiaciones de bienes eclesiásticos. Y también en Colima, la iglesia de San Francisco dice, durante la guerra fue cerrada por el gobierno y usada con fines militares. Y ya por último, en la Ciudad de México, el templo de Santo Domingo, dice, fue clausurado y algunas de sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno, ¿verdad? Por no decir robadas. Y también en México, dice, en la Ciudad de México, Iglesia de la Profesa. Esa no la conozco, pero debe de ser famosa. Dice, fue cerrada temporalmente durante la persecución, aunque no fue destruida. Entonces, como ven, llegaban y agarraban los bienes y o los saqueaban, o los robaban, o los destruían, o los convertían en cuarteles, ¿no? Entonces imagínense que de repente un convento donde había monjas, que no quiero ni pensar, no creo que hayan sido muy caballeroso de ustedes sálgase y aquí tomamos propiedad. A mí se me hace que a más de una la hicieron mamá, ¿verdad? Contra de su voluntad, pero bueno, cada quien. Entonces, pues vimos Jalisco, vimos Guanajuato, vimos Colima, Ciudad de México, Zacatecas y Michoacán, ¿no? Entonces, les digo, como que sí es algo ahí más o menos del Bajío. No sé si de esas, propiedades o de lo que pasó ahí, Ricardo, Julio, quieran comentar algo. No sé tú, Julio, yo no traigo mucha información de ahí. No, pues lo que podemos ver es que en sí este movimiento fue en lo que fue el centro de México, diferente a lo que fue la revolución, que la revolución mexicana fue más al norte. Y podemos ver que todo esto comenzó en los asentamientos más antiguos que estaban aquí por parte de los europeos, que ya, o sea, León tiene más de 400 años de haber sido fundado, Guadalajara también, o sea, todas estas partes fueron ese centro donde las personas estaban ya más acomodadas a lo nuevo, ¿no? Que ya no eran simplemente españoles o simplemente nativos, sino que ya era el mestizaje en sí que se desenvolvía en esa zona. Y ahí podemos ver lo que es el choque cultural, ¿no?
de estos pueblos, que todo comenzó por allá en el 1492, con la llegada de estas personas europeas aquí al continente americano, y que vemos que es un proceso que ha estado trabajando, ¿no? Ha estado en evolución desde el principio de la llegada de estas personas hasta lo que podemos ver hoy, ¿no? Que ya hay se va haciendo una diversidad más grande, y a lo mejor ya en este momento ese choque intracultural de las dos facciones ya no es tanto, porque ya de alguna forma ya fusionamos. Ahora en este momento ya llegamos a ese punto de la evolución intercultural, en donde ya hemos sido capaces ya de fusionar, ¿no? las dos ideas, y de poder comprender un poquito mejor acerca de todas estas mujeres. Se habla mucho de las brigadas de Santa Juana de Arco, que estas eran, o sea, mujeres que a lo mejor en ocasiones eran monjas en sí, que también se unieron a la lucha, ¿no? Era como una lucha por la sobrevivencia de un pensamiento, de una filosofía, en donde pues se aferraron, y pues vemos que hasta el día de hoy sigue siendo la religión que es más prevaleciente, ¿no? en México y en muchas partes de lo que es Latinoamérica. Y que a nivel mundial pues es una de las mayores religiones. Así es, sí. Y bueno, ahora sí, para dar nombres y escuchar la opinión de ustedes, antes de eso nada más quiero leer que cuando se terminó supuestamente la Guerra Cristera, la de 1929, dice, en 1929, ante la creciente presión social y diplomática, el gobierno del presidente Emilio Portes Gil inició negociaciones con la Iglesia Católica, ¿no? Dice, con la mediación del embajador de Estados Unidos, Dwight W. Morrow. Ahí es donde dices, pues ya ven que por estar al lado de los Estados Unidos, pues siempre aquí se ha hecho lo que allá decidan, ¿no? Entonces dices, hasta en eso, ¿no? Dice, se acabó con intervención del gobierno de Estados Unidos. Dice, ¿quién no me asegura que el inicio también fue iniciado donde mismo? Pero bueno, ahí lo dejamos. Luego dice, persecución posterior a los cristeros, o sea, después de 1929, dice, aunque se firmaron acuerdos de paz, el gobierno, o sea, el gobierno mexicano, el gobierno federal de la República, persiguió y ejecutó a miles de excombatientes cristeros en los años siguientes. Muchos líderes cristeros fueron asesinados, como Victoriano Ramírez y otros jefes federales. Ahí es donde dices, ven nomás, pues qué poca, ¿no? Supuestamente uno de los acuerdos para terminar la guerra es que el gobierno les exigió a los cristeros que se rindieran y que entregaran las armas. Entonces se rinden, entregan las armas y todavía van, los matan, los persiguen, los torturan, ¿no? Dices, ven nomás. Y luego quieren que uno confíe, ¿verdad? Allí, pues, ¿cómo? Pero bueno. Ahora, ahí les van unos nombres que por ahí Julio ya empezó a sacar algo, ¿no? Déjenme ver, por aquí las tenía, ahí va. Dice, las mujeres desempeñaron un papel crucial en la Guerra Cristera, dice su participación está menos documentada que la de los hombres, pero sí está. Dice, y allá va. Primero, las Adelitas Cristeras, dice, las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco, que mencionó Julio. Dice, una de las organizaciones más importantes de mujeres durante la Guerra Cristera eran las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Dice, este grupo compuesto por más de 25,000 mujeres, o sea, más para que se den el tamaño, ¿no? Estoy seguro que hay ejércitos que no tienen esa cantidad de gente en el planeta. Dice, se dedicaba a diversas tareas estratégicas como transportar armas para entregarlas, distribuir información y recaudar fondos para los cristeros, que ya lo había mencionado Julio.
Dice, se dice que muchas de estas mujeres vestían de campesinas para despistar a los soldados federales mientras transportaban municiones ocultas en canastas de pan o bajo sus ropas. Algunas eran sorprendidas, las agarraban y las ejecutaban, pero otras sí cumplían con la visión, ¿no? Entonces, imagínate así como que la marchantita, ¿no? Y me compré unos tacos, pues a lo mejor nada más lo de encimita eran tacos y lo de abajo, pues ya eran las municiones y las armas, ¿no? Muy bien. Segundo caso, dice la espía cristera, la historia de Maclovia Martínez. Ándale, dice, según relatos locales de Jalisco y Michoacán, Maclovia Martínez fue una joven que se convirtió en espía para los cristeros. O sea que espiaba al gobierno federal. Dice, se infiltró en los círculos de oficiales del gobierno, obteniendo información clave sobre ataques y movimientos de tropas federales. Dice, se cuenta que una noche fue descubierta y capturada por las fuerzas gubernamentales y antes de ser ejecutada gritó "Viva Cristo Rey", lo que inspiró a otros cristeros a seguir con la lucha, ¿no? Dice, su historia ha sido recordada en varias regiones como un símbolo de valentía. Entonces, Maclovia Martínez, me la imagino, aunque no haya mucha documentación, me la imagino como Mata Hari, ¿no? Pero en versión mexicana, acá por parte de los cristeros, ¿no? A lo mejor ahí, enamorando a los generales, ¿no? Del gobierno federal y pasando todo eso. Entonces está interesante ahí de Maclovia. ¿Cómo ven? De una vez, hay otras 2, 3 nombres por ahí. ¿Los aviento o quieren comentar algo? ¿Sí? Ahí va. Ok. Sí. Dice, la mártir cristera, la niña de Zaguayo. Santa Josefita María Menéndez. Dice, en Zaguayo, Michoacán, existe una leyenda sobre una niña de 12 años llamada Josefa María Menéndez, quien se dice que ayudaba a los cristeros llevando mensajes entre los pueblos cercanos de Zaguayo. Dice, un día los federales la detuvieron y al descubrir su labor le exigieron que revelara el paradero de un grupo cristero. La niña se negó y fue fusilada. Se dice que antes de morir rezó el rosario y sus últimas palabras fueron: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, aunque su historia no está oficialmente documentada, muchas personas de la región consideran que sí es cierto y la consideran una santa, ¿no? Ahí regionalmente popular. Entonces, hasta la de 12 años. La siguiente dice, el juramento de María del Refugio, la generala. Dice, otra figura envuelta en historias y leyendas es María del Refugio, una mujer que según la tradición oral llegó a liderar un pequeño batallón cristero en Guanajuato. La historia popular dice que su esposo e hijos fueron asesinados por las tropas federales y ella juró vengarlos, vestida con ropas de hombre y con un crucifijo colgado del cuello. Organizó un grupo de campesinos y combatió en varias batallas. Se dice que logró resistir varios ataques antes de caer en combate, convirtiéndose en una heroína entre los cristeros. Entonces, miren, nada más por eso que dice ahí, vale la pena hacer una película, ¿no? Es como la que hizo Mel Gibson ahí de Corazón Valiente, de Braveheart, nada más que mujer. Imagínate, matan a su familia y ella, pues se hace soldado, organiza un ejército donde había hombres y gana varias batallas antes de que la maten. Haz de cuenta, Braveheart, nada más que acá, versión cristeros. Luego están las monjas guerreras. ¿Qué tal, eh? Las monjas guerreras, dice, el secreto del convento de Querétaro. Dice, en Querétaro hay una leyenda sobre un grupo de monjas que ayudaban a los cristeros desde lo clandestino, ¿no? Se dice que en un convento un grupo de religiosas ocultaba armas y medicinas para los cristeros. Durante una redada, las monjas fueron descubiertas y ejecutadas, pero su sacrificio permitió que un grupo de combatientes escapara y sobreviviera. Hasta la fecha, algunos aseguran que en el convento se pueden escuchar rezos y pasos por la noche, como si las monjas aún vigilaran desde el más allá. ¿Qué tal, eh? Hasta detalle paranormal y eso que no lo traía preparado, esa partecita no la había leída. Bueno, pues ahí están estos casos, entonces muy interesantes, no andaban nada más como parte de la bola, sino que tenían pues un protagonismo interesante, ¿no?
¿Cómo ven, Ricardo, Julio? Bien, bien. Digo, hay más mujeres, pero sí está interesante el hecho, ¿no? De lo que pasa con ellas. Sí, ahora, Y también, sí, una cosa así rápidamente, que también podemos ver ese rol, que ese rol de la mujer no fue algo que sucedió simplemente ahí en ese momento, ¿no? Sino más bien es algo ya en la genética de las mujeres de estos territorios, que podemos ver en la ancestralidad que las mujeres también tenían un papel importante en las decisiones. Siempre sí, era un tlatoani que estaba al frente como para dar esa visión de masculinidad, de poder, pero todo el tiempo atrás de ese tlatoani había un grupo de mujeres que eran las que se encargaban en realidad de las decisiones más cruciales de los pueblos. ah, Y lo vemos en las culturas también, en la forma de que, por decir, en los Hopi, cuando, cuando eras hijo, por decir, tu madre pertenecía al clan del coyote y tu padre pertenecía al clan del oso, por nacimiento, tú pertenecías al clan de tu madre y no al ujú, de tu padre. Y lo podemos ver como el tipo de los apellidos, ¿no? Que ya después de que sucedió todo, o que más bien fuimos uh, ahogados en toda la información que venía desde el Medio Oriente, desde ya de Israel, con la nueva religión, ahí a la mujer, en lo que es el judaísmo, que es la base del cristianismo moderno, a la mujer se le tiene como un ser inferior. No se le ve como ese complemento del hombre, sino más bien como un ser inferior y que todo el tiempo tiene que estar a lo que el hombre diga. Y ahí es donde viene el patriarcado. Y que eso precisamente es lo que vivimos, porque por ley cuando nacemos llevamos el nombre el apellido del padre primero antes que la madre. Y es algo contrario a lo que usaban las culturas ancestrales, que ese apellido lo podemos ver como el clan. Y ahí vemos que ya después de la manipulación de la información o de la realidad que vivíamos, se nos fue quitado todo eso, pero eso no se va de la genética. Vemos que la mujer, al igual que el hombre, también tiene o tomó esos roles, ¿no? En lo que pudieron, vemos que desde la inteligencia, porque algo en ese tiempo era que las mujeres también eran encargadas de llevar las cartas hacia claro, diferentes puntos, ¿no? Que esto también, a lo mismo que las que se arriesgaban a llevar municiones, a las que se arriesgaban a la pelea frontal, era como la historia que contaste, ¿no? De esta Maclovia, mártir de 12 así, años. ah, ¿Cuáles fueron sus palabras finales? Es lo las mismo que pal- menciona Jesús en la cruz. sí, sí, así es. Sí, y fíjate con esto que dijiste, Julio, miren, lo voy a decir rápidamente, nada más para que no quede ahí callado. Sí, a las feministas que siempre buscan que la mujer esté bien, bienvenidas, pero las que son radicales y nunca han agarrado un libro de historia en su vida, ¿qué tal ahora con las que estamos platicando, no? Que hace 100 años había mujeres que hasta estaban echando balazos y hasta dirigían un batallón, ¿no? Entonces ahí se cae eso de que, no, sí, bien sometidas, oye, pues hasta echaban balazos, ¿no? Qué más libertad, ¿no? Que defenderte tu propiedad, tu tierra y a tu gente, ¿no? Y las mujeres, bueno, también los hombres, lo que se nota aquí es que, aunque te lo platican que los cristeros, y sí es cierto, mira, de la iglesia podemos hablar muchas cosas malas si ustedes quieren, ¿no? Pero también tiene buenas.
Pero esto de los cristeros realmente fue una lucha del gobierno federal contra el pueblo de México, porque el pueblo de México estaba bien a gusto ahí con la religión, y tú podías haber sacado una ley diciendo, bueno, que cada quien crea en lo que quiera y todos hubiéramos sido felices, ¿no? Y paulatinamente el que quiera creer en otras cosas o en otras versiones del cristianismo, pues todo hubiera estado tranquilo y no hubieras matado a nadie, ¿no? Pero detrás esto ya tenía movimientos por ahí, políticos. De hecho, México, desde que nace, por un lado, no siempre, ¿verdad? Pues desde que nace es un relajo, ¿no? De traiciones políticas y matanzas. A veces dice uno, se me hace que estábamos mejor cuando éramos parte de la corona española, aunque aquí muchos se van a cortar las venas, ¿no? Pero nomás nos hicimos disque independientes y empezó toda la matanza y no ha terminado, ¿no? Los que esta semana vieron las noticias de que, ay, en Jalisco, en Teuchitlán, descubrieron un lugar ahí donde pasaban cosas feas, que también los que nos están escuchando en Estados Unidos, si quiere usted en Alemania, en Holanda, ¿quién no te dice que a 2 cuadras de donde tú vives, pues ahí están torturando a alguien, ¿no? Y tú ni te enteras, pero bueno, es otra historia. Entonces, pues sí, las mujeres tuvieron un rol protagónico en la cristiada o en las guerras cristeras, ¿no? Como las conozca usted. Y fíjate, Julio, Ricardo, el fin de semana pasado fui a dar un curso a un rumbo, y como a ese rumbo yo normalmente no iba, me fui muy temprano y después me enteré que precisamente estaba a 1 cuadra de lo que hoy es el Museo del Ejército acá en la ciudad de Guadalajara, que antes fue el Cuartel Colorado. ¿Y eso qué tiene que ver? Resulta que el Cuartel Colorado lo construyeron entre 1900 y 1903. Entonces fue posterior a la Revolución y posterior a la Guerra Cristera, pero por muy poquitos años. Tan así que en ese cuartel militar, que hoy es un museo y que pueden visitar gratis de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para el que quiera ir, sí vale la pena. En ese cuartel fusilaban a los cristeros. Sí, o sea, ahí a los que no querían hablar, que por cierto comentan que casi ninguno hablaba. O sea, todos se fueron a la tumba con tal de no traicionar sus creencias religiosas o a sus compañeros. ¿Sí? Entonces prácticamente a todos los torturaban y nada más para que quede ahí dicho, dicen que primero los agarraba la policía o los ejércitos locales y que les metían, ¿cómo se llama estas cosas que pican cuando agarras de un árbol? Las espinas, que con las espinas de maguey se las metían entre las uñas y la carne, sí, ahí en todos los dedos, aparte de una golpiza y quién sabe otras cosas, ¿no? Para que hablaran. Y que cuando con eso no hablaban, entonces los llevaban al Cuartel Colorado, ¿no? Ahí como que con los golpeadores, los torturadores oficiales, ¿verdad? Profesionales del gobierno de la República. Y entonces ahí, como si estuviéramos hablando de la época de Cristo o de la Segunda Guerra Mundial, dicen que les pelaban la planta de los pies y los hacían caminar por ahí, les daban unos latigazos, ¿verdad? Alguna golpiza, y que cuando de plano, ya no, pues ya los mataban, ¿no? Y yo dije, no, de seguro ahí abajo debe de estar enterrado, así como si fuera la ex casa de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, ¿no? Llena de cadáveres. Y resulta, dicen que no, pero dicen, ¿no? Ahorita está muy bonito, vas tú y hay unos aviones ahí de exhibición y todo, pero dicen que ahí nunca se enterró ninguno, sino que llegaban las carretas y echaban los cadáveres y de ahí se iba la carreta hasta el Panteón de Mezquitán, ¿sí? Avenida Federalismo, y allá los echaban, el que quería reconocerlos, iban a reconocer a sus cuerpos, y si no, los echaban a la fosa común. Normalmente los echaban a la fosa común. ¿Por qué? Porque si tú ibas, si tú, tu hermano participó de cristero, lo agarraron, lo torturaron y lo mataron, y después tú ibas a pedir el cuerpo, decían, ah, tu hermano era cristero, tú también eres cristero, entonces órale, ahora te toca a ti, ¿no?
primero las de maguey y luego todo lo demás que les platiqué, y al final de cuentas también lo mataban, entonces nadie iba a reconocer los cuerpos, por lo menos oficialmente, ¿no? A lo mejor con una lana para los sepultureros, pues sí, oye, cuídame ese, porque es mi papá y pues lo quiero enterrar a su pueblo, no dudo que haya pasado eso, ¿no? Pero así de bonito se las gastaba el gobierno federal. Y esto de las torturas y todo eso, lo bueno es que no me fijo en los nombres, ¿no? Si no, mañana regañaban a lo mejor a un general por ahí, pero lo vi en un video, ustedes buscan videos ahí del cuartel general y es relatado por uno mismo de ellos que dijo, no, en aquellos tiempos así los torturaban y tan y esto y todo, ¿no? O sea, platicado por un militar. Y no está platicado así en breve, ¿no? En esos podcasts que ahora se usan de para que no me vean todo tapado. No, no, no. Como que le dieron un tour a un youtuber que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que salió que él sacó un video del cuartel Colorado de hace 2 años, y ahí lo platica un militar ahí con todo lujo de detalle. Dices, válgame. Bueno, hasta aquí. Me callo, ahora sí lo que quieran comentar. En todo eso, a lo que comentas, Alejandro, a veces nos quejamos de las guerras convencionales, ¿no? Que a lo mejor la muerte de todas las personas es mucho más fácil y menos dolorosa, porque ya cae una bomba y el que está ahí cerquita se acabó al instante. Eso haz de cuenta como si murieras en un sueño, cuando estás dormido. Y antes, o sea, tan solo el mayor ejemplo es Jesús, ¿no? Que está ahí en un libro religioso al que lo torturaron. O sea, tan solo imagínate el que te traspasen tus manos y tus pies con un clavo, literalmente, y que te claven a una cruz que allá por allá hasta arriba. O sea, imagínate todo eso. Era como si más que querer que te murieras, era como una tortura, ¿no? Como que para sufrir antes de morir. O sea, todo lo que mencionaste, eso de cortar las plantas de los pies y hacerlos caminar en piedras, que ya con un latigazo, ya si no caminas es porque ya estás muerto. O sea, era un tipo de tortura, y que en los números que se habla en estas guerras cristeras de números de muertos, ponte así atención, y más o menos es la misma cantidad que se ve en las guerras convencionales. Es como si eso también fuera cíclico, Sí. porque vemos que, por decir, la revolución fue mucho más grande y mucho más conflictiva que lo que fue la guerra cristera. En la revolución comenzó en el 1917 y luego vemos en el 2017 otra vez, después de 100 años, en el mismo territorio, que comienza una guerra o una revolución, pero diferente, que ya viene a ser la guerra contra el narco, donde hubo una cantidad inimaginable de personas que fallecieron, en donde se han encontrado fosas comunes en cualquier parte de cualquier territorio, en donde es una inmensidad de personas que pierden la vida, y que esto es como si fuera algún tipo de ritual de Como energía. un sacrificio, ¿no? A cambio de algo. Exactamente, o sea, como que, o sea, nos remontamos al pasado, que si los mayas, que si los aztecas, que si los incas hacían sacrificios humanos. Es que todo el tiempo han existido en la tierra las dos fuerzas, ¿no? Una que te hace ir por un camino bien, y la otra que te hace o que te pide cosas a cambio de otras. Y que vemos que todo el tiempo estas guerras han sido tan solo por prevalecer, han sido por el poder, han sido por conservar una ideología, y son cosas, la mera verdad, que son, o sea, que no tienen ningún valor. O sea, que es como si estuviéramos peleando a lo puro pendejo, y discúlpenme la palabra. Exactamente. Es como que llega un grupo o llega una voz
de más arriba y empieza a faccionar a grupos, a llevar a unos de un lado, a llevar a otros del otro, y al último terminar en un conflicto. Así es. Ahorita que dijiste eso, Julio, ahora para los que nos están escuchando en diferentes países, exactamente, ¿no? Es como ahorita la cosa allá en Ucrania, dices, ¿cómo es posible que en la ONU y en foros internacionales esté ahí Putin y esté Zelensky, ¿no? Y se saludan y se sientan y pues a ver cómo le vamos a hacer mientras ellos están mandando a su gente a que se mate, ¿no? Total, pues uno de los dos que diga, pues me rindo, total. De todas maneras vas a entrar y de todas maneras todo, pues lo demás es puro show, ¿no? Si de veras fuera algo honroso, pues mejor que se peleen Putin con Zelensky en un ring, ¿no? Y el que quede vivo, pues ya ganó. Alex Lora, el cantante del Tri, ¿no? Decía cuando fue la guerra, no me acuerdo, que decía que George Bush y Saddam Hussein que se suban al ring y que se den en la madre entre ellos. Porque, y aparte que no es tan solo el conflicto no se hace entre dos países, sino que estos conflictos tienen una repercusión mundial en la economía y en los recursos, porque hay muchos países, como en Ucrania. Ucrania es uno de los países que de alguna forma le daba el sustento de granos, de energía como el gas a lo que es Europa. Y ahora en conflicto no hay granos. ¿Por qué? Porque están peleando, hay guerra, no se puede cultivar, no se puede sembrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo empieza a tener un precio más alto y empieza un tipo de escasez. Entonces todo esto es como si fuera un plan para de alguna forma quebrar la economía y quebrar el sistema, para llevarnos a un conflicto aún mucho más grande, que eso también tiene un ciclo y que tiene unos patrones. Viene una pandemia, después una crisis económica y después de eso viene una guerra mundial, y que los dos primeros factores ya los tenemos. Así es. Así es, y el otro pues está ahí que sí, que no, ¿verdad? Que sí, o sea, no hay que ser adivino, ¿no? Para saber que no muy pronto va a venir un tercer confrontamiento mundial, que ya todos los ingredientes ya están en la mesa, ya están pasando. O sea, lo que pasó también con Israel y Palestina. Sí, eso sí. No fue un pleito contra Hamas o contra este grupo. Esto ya simplemente fue la falsa bandera, fue el tener una excusa para poder hacer algo mucho más grande. ¿Quién paró a Israel? ¿En dónde estuvieron las Naciones Unidas? Eso no fue ni siquiera, podemos ver un tipo de guerra en una forma política, diplomática, en lo que es Ucrania y Rusia, pero lo que pasó entre Palestina y Israel, eso no se puede ver como guerra, eso es un genocidio, porque se encargaron no de combatir al enemigo, que el enemigo era simplemente un grupo terrorista, sino se encargaron de matar, de desaparecer a muchas personas, en su mayoría mujeres y niños, para que esa raza desaparezca. Así es. Bueno, entonces, si se puede, no se deje, y si no, pues hay que buscarle siempre una solución pacífica a las cosas, porque la solución nunca son las armas. En las armas siempre sale más beneficiado los de siempre, y la gente de a pie, así como nosotros, es a los que les va más mal, ¿no? Pero bueno, entonces así estuvo la cosa con las cristeras, ¿no? Las mujeres que participaron en estas guerras. Y por último, yo sé que ahí sí van a opinar algo, Julio y Ricardo. En esa época, entre la Revolución y las cristeras, es donde también se hicieron muchos túneles secretos, ¿no? Para escapar, tanto en los pueblos, en las haciendas, en las cosas. Y también es cuando se usaban los muros de doble anchura, ¿no? Que en muchos pueblos
eso se hacían desde antes porque decías, ah, es que así se evita el calor, ¿no? Y sí, tú todavía visitas algunas casas antiguas de adobe y los muros acá en Jalisco, pues, en los pueblos viejos, son muy anchos, pero luego algunos los hicieron a propósito anchos porque eran muros falsos y también por ahí escondían que ahí viene el ejército, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, y ahí escondían a las mujeres y a los niños, ¿no? Hacían un muro ancho y pues ahí le tapaban con un trinchador, con un mueble o algo, y algunos así salvaron la vida, ¿no? Seguramente escucharon algunas historias de esto, ¿no? Bueno, yo en lo personal, a personas conocidas de mi abuela y sus hermanos, que ellos cuando ellos, la familia de mi abuela, ellos eran de San Julián, Jalisco, y la ciudad más cercana era León, Guanajuato, a donde ellos se movieron y empezaron ahí. Entonces, mi abuelo empezó a trabajar con una persona de ahí, de los más influyentes de aquellos tiempos. Por allá estamos hablando del 1930, por ahí, que ya llegó a trabajar ahí. Y este señor, en una propiedad que compró ahí en lo que es el centro de León, lo usaban como bodega. Él se dedicaba a la venta de telas y de ropa. Y ya en un tiempo, ya como sería en el 1960, 70, un hijo del señor, ya el señor fallecido, decidió tumbar esa bodega vieja que era antigua, de adobe, de doble pared con un fondo secreto, que mi mamá, ella parte de su infancia vivió ahí, y ella todo el tiempo platicaba que allí asustaban, que había una camioneta vieja que de repente a medianoche empezaba a sonar el claxon, así pero fuerte, y la camioneta no tenía ni batería ni nada, o sea, era el puro cascarón, y que veían ahí por ahí que de repente se alumbraban partes, que esas lumbres se movían de un lado a otro. Entonces, cuando deciden tumbar la bodega, resulta que esta persona se encuentra un tesoro, o sea, valiosísimo de oro. Y, Y y, que ni ellos sabían, ¿no? Que escondió el padre o el abuelo. o sea, es que esa propiedad la compraron, o sea, Ah, nadie sabe de quién lo escondió ahí. O sea, tenemos que ir a la historia, al León haber sido una ciudad grande, con la dirección y todo eso, puedes llegar a quién, a qué persona perteneció la propiedad, para qué la usaban, todo eso. Pero, o sea, lo interesante es que en ese tiempo, como había mucho conflicto, pero como todo el tiempo pasa en las guerras, hay personas que están en un bando y que están en el otro, pero al mismo tiempo hay personas que son neutrales, o sea que, si sabes que a mí no me interesa pelear, yo no quiero nada de eso, yo quiero estar bien, pero al final del día, estas personas vienen a ser las víctimas del sí, conflicto. ¿Por qué? sí. Porque están entre en medio de las dos facciones y ellos sin tener ningún interés. Y es por eso que hay mucho, todavía hasta la fecha yo puedo decir que todavía hay muchos tesoros por ahí escondidos en esas zonas, en lo que son caminos reales, en lo que son los pozos donde sacaban agua, ahí en muchas partes de lo que es San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, hay muchos testimonios de personas que han encontrado, por decir que se te cayó un perrito o se te cayó un borrego ahí al pozo, entonces para que no te contamine el agua, pues tienes que sacarlo, ¿no? Y entonces al descender al pozo, se encuentran que ahí entre las paredes hay niches en donde hay oro, hay monedas, hay cosas valiosas, porque pues era, vamos a decir que el patrimonio de esas personas que estaban en medio del conflicto, que no tenían nada que ver con esto,
y que resultaron siendo las víctimas, porque en su mayoría persona que llegaba, seas el ejército cristero o el ejército federal, llegaban a abusar, llegaban a matar, a violar, o sea, eran cosas muy extremas, negativas, que pues que solamente suceden en medio de este tipo de conflicto. Así es. Muy bien. Sí. Ricardo, ¿alguna historia tú se habías escuchado ahí de los emparedados y los tesoros ahí en los muros, no? Sí, sí, sí. Pues todavía es muy común que mucha gente se dedique a eso, ¿no? Andar buscando los tesoros o yendo a propiedades a excavar y todo eso. Y pues sí, digo, ahorita ya no es tan común que lo encuentren, pero anteriormente sí, sí había muchos lugares donde luego las fincas se quedaban solas, ¿no? De repente las abandonaban porque familias que estaban ahí, pues encontraban vasijas con oros, con monedas, con muchas cosas, y pues se iban para que no, para que después no las fueran a encontrar o a pedir prestado, ¿no? Entonces se iban, así como la gran cantidad de túneles que hoy existen en las ciudades subterráneos para escapar o para vincular de un lugar a otro, pero finalmente como eran salidas, pues finalmente, así como las salidas de emergencia, ¿no? Ujú. Entonces, desde la revolución, porque pues ya desde el movimiento con Josefa y ya existían ese tipo de pasadizos, y bueno, con la parte cristera pues se vienen a ampliar todavía, ¿no? Por eso ahí quedó la costumbre ahí en Guanajuato, ¿no? Ya que la ciudad está llena de túneles para los coches, de una vez los empezaron a usar. Sí, sí, Pero pues bueno, ese es chiste. Y así es. también pues hay cosas también que dentro de todo o más bien de este movimiento y de este fervor religioso, pues empezaron a comunicar como de carácter milagroso, ¿no? Como leyendas. Y también hay muchas historias, y una de esas historias, así como dato curioso, es la del ángel de los cristeros. Y este ángel de los cristeros, pues según se relata en esa época, dentro de las batallas que se llegaron a dar, pues había siempre, decían ellos, sobre todo los mismos cristeros, que siempre se aparecía una figura luminosa, sí, como si fuera un ángel, porque muchos lo llegaban a ver con alas, otros simplemente era una luz, otros incluso lo veían vestido de blanco y con alas resplandecientes. O sea, había muchas versiones, pero al final de cuentas era una luz, y que esta luz siempre aparecía en momentos muy críticos, ¿no? Era lo más interesante para ellos, porque ya cuando no tenían salida, o que ya veían que estaban perdidos, de repente por ahí se veía la luz y decían, pues por ahí hay una ruta, vamos a escaparnos por ese lado. Y bueno, pues por ahí se iban las tropas, ¿no? Entonces llegaban a escaparse, y hay muchos testimonios donde se aseguraba pues que este ángel les salvaba la vida apareciéndose justo antes de una emboscada, o indicándoles dónde encontrar agua, alimentos, porque pues de repente tenían que irse a la sierra, es- y pues ahí no habían para dónde, ¿no? Y ahora qué hacemos, y pues por ahí encontraban esa luz, y esa luz, comentan, pues les guiaba hacia la salvación, ¿no? También pues está la parte donde hay un impacto moral con estas apariciones, donde se refuerza la convicción, ¿no? De los cristeros y su lucha. Entonces ya lo ven como algo más justo, y que con ese apoyo divino pues ya tenían la ventaja, ¿no? También puede ser que sea un invento ahí de los mismos padrecitos o algo, pero Ujú. hay muchos testimonios que así lo mencionan, ¿no? Así como para decir, no, pues se les anda apareciendo un ángel para ayudarlos, entonces estamos bien, ¿no? Somos los buenos. Y bueno, muchos interpretaban estas visiones como una señal de Dios, ¿no? Y sobre todo que siempre estaba de su lado, porque pues, les ayudaba a superar alguna batalla. Y pues ya, obviamente forma parte de ese folclore que se origina eh, durante la guerra. Y bueno, pues al final
como pueden apreciar, pues es un tema de mantener la fe, ¿no? Al final de cuentas, que se siga viendo como la parte del propósito, la parte protectora celestial y las creencias. También hay otros casos, así ya un poquito más curiosos o paranormales, donde también decían que había campanas en los pueblos que se tocaban solas, ¿no? Que de repente habían iglesias, pues que ya no había nadie en la noche y que de repente estaban tocando las campanas, ¿no? Cuando la iglesia pues ya se encontraba cerrada. Entonces los habitantes pues de ahí se empezaron a interpretarlo como que era un signo que también Dios les enviaba para ayudarlos, y que en esos momentos oscuros pues bueno, siempre estaba él para cuidarlo, ¿no? Sobre todo en el tema de que se originó esa persecución religiosa, pues bueno, esas eran señales para ellos de esperanza. También en algún momento llegó a aparecerse la Virgen María, por ahí se menciona que en ciertos lugares estratégicos, como los cerros o los caminos, y que les enviaban mensajes, ¿no? De alguna manera de esperanza y consuelo. Y bueno, todos empezaron a asociarlo como que era la Virgen, ¿no? Que es una identidad muy, o un símbolo muy conocido. Y pues, a nivel nacional, pues fue esta bandera, ¿no? De Miguel Hidalgo ahí para la parte de la revolución. Y también otras luces misteriosas en el cielo, ¿no? También había extrañas luces en el cielo que se interpretaban como señales divinas, y también se interpretaban como estrellas fugaces o resplandores, o bueno, y también lo decían, pues eran las bendiciones, ¿no? Que les estaban haciendo llegar para que continuaran o cambiaran de estrategia dependiendo de la situación que se encontraban. Pues ahí cada quien lo interpretaba ahora sí que lo acomodaba, ¿no? Según la necesidad. Y obviamente, pues ya al final, pues los mártires, ¿no? Todos los que se quedaron ahí en el camino y que de alguna manera para mantener esa fe también y ese reconocimiento, pues se empezaron a hacer el reconocimiento de mártires. Y bueno, había cuerpos que se decía que no sangraban, otros que olían a flores ya después de muertos, y que eso los consideraban como signos de santidad, ¿no? Hasta la fecha. Y bueno, pues también eso ayudó mucho a que el movimiento hasta la fecha se mantenga por toda esa masacre que hubo, pero sobre todo esa parte de milagros o de fenómenos que hubo y que se rescataron, que al final los más tangibles son los mártires, que acá incluso tenemos un templo ahí que se está terminando, no sé si ya está terminado, pues los para mártires. Así es. Y bueno, pues ya es como la parte donde se menciona un poquito la parte paranormal, ¿no? Y bueno, ya hoy en día, pues digamos que ya situándonos en el presente, pues ahí en el 2000 el Papa Juan Pablo II canoniza 25 mártires cristeros, los que, bueno, con esta canonización, pues se vuelve a revivir, ¿no? Todo ese episodio histórico, y obviamente pues surge el interés nuevamente. Y este templo que les comentaba de los mártires, pues también es un templo que, más que la parte del reconocimiento, pues es más como para promover el turismo religioso, ¿no? Entonces ahí está creado para darle esa perspectiva de legado. Pues bueno, pues les agradecemos a todos. Esperemos que haya sido un tema de interés para todos ustedes, porque pues fue muy gustado el de los cristeros. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrarle, ¿no? Ahora a hablar de las cristeras. Ojalá y les guste, y bueno, pues estamos al pendiente de sus comentarios y de sus preferencias para desarrollarlas en los siguientes temas.